Vida de los Santos del Pan Buller, 29 de septiembre, Beato Ricardo de Ampole. El título de beato que se ha dado a Ricardo Rolle no proviene más que del exento culto popular de que gozó en el pasado y hasta ahora. No ha sido confirmado por ninguna autoridad competente. Después de su muerte se le tributaron grandes honores y como se afirmaba que se habían realizado milagros en su tumba, se hicieron preparativos para solicitar su canonización, pero la causa no llegó a presentarse. El brevario de la iglesia de York contiene un oficio especial para su fiesta, antecedido por esta nota, oficio de San Ricardo ermitaño, para después de que haya sido canonizado por la iglesia, puesto que, entre tanto, no está permitido cantar las horas canónicas de Co en público, ni solemnizar su fiesta. Sin embargo, como existen pruebas sobre la extrema santidad de su vida, se le puede venerar y procurar su intercesión en nuestras devociones privadas, así como encomendarnos a su protección. La elección de los maitines en ese oficio constituye la principal fuente de información sobre la vida de San Ricardo, en quien se ha concentrado el interés de los investigadores en los últimos años, en mayor grado que en cualquier otro de los santos ingleses no canonizados, debido a la destacada posición que ocupa entre los escritores místicos ingleses. Alrededor del año 1300 vino al mundo Ricardo en la ciudad de Thornton en Yorkshire, que tradicionalmente se conoce como Thorntolondale, con ayuda de maese Thomas Neville, que fue arquidiácono en Durham. Sus padres le enviaron a estudiar en Oxford. Según el oficio, dejó los estudios cuando tenía 19 años, regresó a casa, pidió a sus hermanas 2 vestidos viejos y con ellos se hizo, como Dios le dio a entender, un hábito semejante al que usaban los ermitaños. Una de sus hermanas le preguntó si se había vuelto loco y Ricardo huyó más de que prisa, a fin de que sus familiares y amigos no le impidiesen llevar a cabo sus propósitos, que había decidido realizar en contra de la voluntad de sus padres. En la vigilia de la Asunción de Nuestra Señora apareció Ricardo en la iglesia de una parroquia vecina para rezar las vísperas y se arrodilló en la banca particular del caballero Juan de Dalton. Los hijos del caballero, que habían estudiado con él en Oxford, le reconocieron al verle. Al otro día se hallaba de nuevo en la iglesia vestido con una sobrepelliz para asistir al canto de los maitines y a la misa. Después del evangelio se acercó al altar para pedir la bendición y acto seguido subió al púlpito y pronunció ante la concurrencia un sermón maravillosamente edificante hasta el extremo de que todos cuantos le escuchaban se echaron a llorar y comentaban entre sí que nunca habían oído hablar con tanta claridad y tanto poder. Después de la misa el caballero Juan de Dalton invitó a Ricardo a comer, y cuando se hubo convencido de la buena fe y la honestidad de propósitos del joven, le ofreció un lugar adecuado para que viviese, y le dio ropa, provisiones y todo lo que necesitaba. Desde aquel momento Ricardo se esforzó con diligencia día y noche en buscar la manera de perfeccionar su vida y aprovechaba todas las oportunidades para progresar en la contemplación y la devoción. Al abordar aquella época de la vida de Ricardo, los autores del oficio, sin duda con el propósito de ofrecer una narración edificante, desvirtúan un tanto los hechos. El propio Ricardo Rolle en sus escritos dice de sí mismo que su juventud fue poco limpia y bastante pecaminosa, cuando el oficio dice todo lo contrario. Por otra parte, hay pruebas de que, desde el año 1320 al 1326, el joven estudió en la Sorbona de París y el oficio dice que, cuando salió de Oxford, decidió seguir la vida religiosa, de manera que, cuando este ocurrió, Ricardo no era un joven estudiante inexperto, sino un joven de 27 o 28 años, y a juzgar por los lugares donde estudió, podía haber sido un sacerdote o incluso un doctor en teología. Fue primero un doctor y luego dejó el mundo para convertirse en ermitaño, escribió el sacerdote John Wilson, quien publicó un martirologio inglés en 1608. Durante algunos años Ricardo continuó en su vida eremítica en las tierras que le había cedido Dalton. Los escritores expertos en la mística señalan que los términos usados por el propio Ricardo, como los de dulcor, canor y calor o fervor, no corresponden a estas etapas del misticismo. Sin duda que, al hablar del fervor, se refiere al estado de contemplación pasiva o mística unión en la que, según dice Ricardo, el alma asciende no a otro plano sino a un estado de paz, como si se le hubiese confirmado que posee la gracia. El alma descansa. Ningún hombre en esta vida puede sentir algo tan santo.
Sin embargo, él mismo afirma que nunca tuvo visiones ni revelaciones directas ni otros fenómenos físicos o espirituales que siempre acompañaron las experiencias de otros místicos. Cuando dice que vio al diablo en cierta mujer que lo tentó, recurre sin duda a una figura de dicción. El mismo Ricardo nos ha dejado algunos datos sobre sus dificultades y desalientos. Yo estaba apenas cubierto por harapos que se caían a pedazos y en mi desnudez se cebaban las moscas, que no hallaban obstáculos entre ellas y mi piel. El polvo y la suciedad se adhirieron a ella y se tornó reseca y agritada. En el verano me atormentaba el calor entre los hombres que gozaban de toda la sombra que quisieran. En el frío del invierno mis dientes chocaban entre sí por el estrecimiento ingobernable de mis quijadas, y yo pensaba en los ricos que dormían debajo de las pieles y tenían fuego en sus hogares, pero al mismo tiempo me decía que aquellas gentes no amaban a Dios, que nos daba el frío y el calor. A decir verdad, afirma también en sus escritos, mi cuerpo se ha debilitado tanto por los sufrimientos y las privaciones que ya no puedo estar de pie, a no ser que me sustente algún alimento sustancioso. Algún tiempo después, ya con mayor experiencia, escribía: en realidad es mejor para un hombre estar fuerte y sano, a fin de entregarse con entereza al amor de Dios. Si la carne está debilitada por las enfermedades y las penalidades, es muy posible que el hombre no pueda rezar y mucho menos podrá elevar su espíritu hacia las alturas. Es mejor que un hombre exagere por la vehemencia de su amor a que fracase por exceso de ayunos. Durante muchos años Ricardo fue el blanco de las habladurías de las gentes y aprendió que aquello era también una mortificación, que podía redundar en bien del alma. Ahora sé, dice, que mientras más me hayan atacado los hombres de palabra o de hecho, mayores han sido mis ganancias espirituales. Por cierto que los peores antagonistas que yo he tenido son precisamente los que antaño consideraba mis fieles amigos. Sin embargo, yo debería darle las gracias porque sus palabras y sus actos han sido de provecho para mi alma. Al principio Ricardo vivió en los terrenos de Dalton, pero al cabo de algunos años se retiró a una ermita situada a considerable distancia. Es posible que aquel retiro se debiese a las críticas sobre la proximidad en que vivían Ricardo y Dalton, ya que se llegó a acusarle de no apartarse de la casa del rico porque, si bien predicaba la pobreza, gustaba de los placeres de la abundancia. También provocó el resentimiento de varios clérigos, incluso su propio obispo, porque no titubeaba en denunciar y condenar a los que vivían mal, se apegaban demasiado al mundo o desempeñaban su ministerio mecánicamente sin preocupación sincera por el bien de las almas. Después de la muerte de la señora Dalton, por razones imperiosas y prácticas, Ricardo se fue a vivir al distrito de Monmouthshire, donde el día menos pensado trabó conocimiento con cierta señora Margaret Kirby, que era muda y con quien tuvo una gran amistad. Una vez, luego de que Margaret había estado gravemente enferma durante 15 días, Ricardo la acompañaba a comer, y sucedió que, después de haber ingerido el alimento, la convaleciente experimentó un gran deseo de dormir, y echándose de bruces sobre la espalda de Ricardo, que estaba apoyado en el alféizar de la ventana, se quedó profundamente dormida. No pasó mucho tiempo sin que el cuerpo de Margaret se sacudiera con un violento estremecimiento que la despertó, y al momento comenzó a hablar y a moverse. En el colmo del regocijo, la mujer repetía: Gloria tibi Domine, y Ricardo terminaba el versículo: Quinatus est Virgine. Entre los dos rezaron completo el himno de completas, y entonces él le dijo: Ahora que te ha sido devuelta el habla, úsala como una mujer que habla por el bien de Dios. De vez en cuando Ricardo visitaba diversos sitios del Yorkshire para que, al morar en distintos lugares, pudiese beneficiar un mayor número de almas. Eventualmente se estableció en Ampole, sobre el camino de Wakefield, no lejos de Doncaster, donde construyó una celda vecina al priorato de las monjas del Cister. Se ignora si tuvo alguna vinculación con aquellas religiosas. Algunos investigadores sostienen que el mejor y más conocido de los trabajos de Ricardo Rolle, su Incendium Amoris, fue escrito en aquella celda. Sin embargo, el libro está en latín y es muy posible que durante aquella época Ricardo escribiese solo en inglés. Ya para entonces, en honor de Margaret Kirby, había traducido y comentado los Salmos, y dedicada a una monja benedictina de Yeadingham, había escrito una obra breve para entregarse luego a la composición de su Commandment of Love to God para las monjas de Ampole, fruto de las experiencias de su edad madura y las más conmovedoras de todas sus obras.
De ahí en adelante ignoramos absolutamente los otros detalles sobre su existencia. Para juzgar por sus escritos resulta claro que ya había alcanzado los niveles más altos de la contemplación y de la plácida resignación a la voluntad de Dios, niveles estos a que es difícil llegar sin haber ejercitado la virtud hasta el grado del heroísmo. Así como la muerte aniquila a todo ser viviente en ese mundo, de la misma manera el amor perfecto aniquila en el alma del hombre toda ambición, todo deseo terrenal. Y así como el infierno no reserva para los condenados otra cosa que los tormentos, los placeres de esta vida no reservan para los hombres que aman con perfección otra cosa que el desprecio, y hasta el anhelo de sufrir dolores por el amor de Dios. Ricardo Rolle murió en Ampole el 29 de septiembre de 1349 y aunque se ignoran las circunstancias en que pasó a mejor vida, se puede suponer con toda probabilidad que fue víctima de la peste negra que asoló al Yorkshire aquel año. La especie de hombre que fue Ricardo, según se adivina a través de sus escritos, no es menos atractiva que las propias obras. Poseía las cualidades opuestas a las de aquellos ermitaños que buscan a Dios en la soledad y no en compañía de los demás. El que ama a Dios santamente, opina Ricardo, no se muestra demasiado alegre ni excesivamente triste en este exilio terrenal, pero siempre está contento con discreción. Por cierto que algunos reprueban la risa y otros la alaban. Por lo tanto, conviene aclarar que la risa sí proviene de la superficialidad, la vanidad o la ligereza de espíritu. Debe ser reprobada, pero la verdad risa, la que proviene de la paz de la conciencia y de la alegría espiritual, debe ser alabada. El origen de la risa es lo que le da su valor y puede llegar a ser tan santa como el gozo en el amor de Dios. De ahí que si nos mostramos felices y contentos, los malvados nos llamen disolutos, y si nos ven tristes, hipócritas.